Saludos. Nuevamente por acá. Vamos con la tercera hora de clase de lo que es esta escuela teológica de formación y capacitación. Vamos a seguir desarrollando el tema sobre los dones del Espíritu. Nos toca ver cómo se debe ver los dones del Espíritu, ¿sí? Hablábamos acerca de que debemos de tener en cuenta, en primer lugar, al Espíritu y en un segundo lugar, los dones. Otra de las cosas que debemos estar claros es que los dones son temporales, y el Espíritu es eternamente eterno. Los dones vienen para corregir y el Espíritu pues es una persona que está por encima de los dones. De eso debemos de estar muy claros. Y otra de las cositas que debemos de corregir también es que los hombres y mujeres que son usados por Dios para desarrollar un don, sencillamente son instrumentos, son el vaso donde tengo el agua, no son el agua, son el vaso donde tengo el agua para saciar la sed, mojar la garganta y seguir desarrollando este hermoso tema. ¿Cómo se deben ver los dones del Espíritu? Como una manifestación espiritual sobrenatural. Párale a esto. Como una manifestación del Espíritu, una manifestación espiritual sobrenatural. Ahora, el detalle está que la mayoría de nosotros como iglesia no nos han enseñado correctamente en cuanto a que un área de nosotros ya es sobrenatural. Y entonces cuando viene algún predicador, viene algún líder por ahí en algún sitio, entonces nos hacen una invitación y dicen donde se va a dar una palabra sobrenatural. Y hay gente que dice, wow, palabra sobrenatural, yo no tengo de eso, yo voy para allá. Es un hombre que se mueve en lo sobrenatural. Ya va, deje el aspaviento. Tú desde que naciste de nuevo hay un área tuya que es sobrenatural. Las Biblias que tú tienes tienen una palabra sobrenatural. El Espíritu Santo que vive y habita en ti es sobrenatural. Tú no necesitas andar buscando cosas sobrenaturales por allá afuera. Ya tú las tienes. La gente va a creer que yo estoy solo aquí. Amén. Ok, sí. Ok. Debemos estar claros que en la manifestación de los dones no participan las emociones, ni los sentidos físicos, ni el esfuerzo humano. Los dones no se manifiestan dependiendo de lo que siento o percibo a través de los sentidos. Tampoco guarda relación con el conocimiento humano. Es una intervención sobrenatural que pertenece al mundo espiritual. Es la inspiración, institución del Espíritu Santo, el espíritu del hombre, y que es dirigida sobrenaturalmente por él. El Espíritu Santo es la fuente de los dones. Los creyentes son solo receptores y canales por donde fluye y manifiesta sus dones. Cuando un don es manifestado o se manifiesta en una persona por el Espíritu, es algo desconocido para quien lo recibe. El receptor de los dones no puede forzar la manifestación de ningún don a su propio capricho, a su propio beneficio, como auxiliares de Dios para la iglesia. Es decir, los dones no están en nosotros porque nosotros ayunamos, oramos y vigilamos, o porque somos negros, somos blancos o somos mestizos. No, nada de eso. Sencillamente Dios determinó colocarlos ahí para usarlos a favor de otros, no a favor tuyo, como algunos entonces quieren usarlo a cuenta de que hay un don en ellos. Entonces quieren usar el don para creerse más que los demás, para manipular, intimidar a los demás y para decir que ellos son más santos que los demás. No, nada que ver con eso. Sencillamente son entregados por Dios para ayudar a otros, no para que te ayudes tú.
Ahora, como auxiliar de Dios para la iglesia, y quiero que entiendas esto, como auxiliar, ¿sí? Ok, ¿qué es un auxiliar? Cuando hablamos de el auxiliar de cocina, si hay un auxiliar de cocina es porque hay alguien, un ente que es jefe de cocina. Entonces hay alguien por encima de, ¿sí? Cuando decimos el auxiliar de chofer, es porque hay un chofer específico, pero hay un auxiliar. Ese auxiliar lo van a usar de vez en cuando y de cuando en vez, porque ahí hay uno que está permanentemente. Quiero que te grabes esto para que no te creas que los dones son lo más grande, lo más grandioso, lo más hermoso, lo más glorioso. No. Son auxiliares, son usados como auxiliares de Dios para la iglesia. La manifestación de un o varios dones, ya sea en la iglesia colectivamente o a un creyente en forma individual, viene en algunas veces con el fin de prestar auxilio en un área determinada por la falta de conocimiento en relación a la voluntad determinada por Dios en la comprensión de la palabra. Existen dos formas de discernir, una por el don espiritual, escucha esto que viene, que te va a llamar la atención, y la otra a través del conocimiento de la palabra. Es decir, el discernir no todo el tiempo va a venir por un don espiritual. Es decir, cuando usted conoce la palabra, cuando usted ha madurado en la palabra, usted oye a alguien hablar y por lo que habló, usted va a saber la condición de ese individuo, cómo anda, qué es lo que se está moviendo en él, por causa de un conocimiento que ya usted tiene. ¿De qué? De la palabra. Ahora pregunto yo, ¿la palabra es espíritu? Amén. ¿Quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Entonces, ese conocimiento anticipado que se dio por la palabra, por el conocimiento de ella, entonces te va a dar a ti el discernimiento de lo que está en el entorno del que está predicando, del que está enseñando o el que está hablando contigo. Ahora, si analizamos Hebreos 5, 11 y 14, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, el escritor expresa que a través del conocimiento de la palabra se puede discernir y comprender la verdad de Dios registrada en su palabra. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el escritor de los Hebreos, y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Escúchenme. Para el escritor de los Hebreos, explicar las cosas que tenía almacenadas dentro de sí, le eran difícil de explicar, no porque las cosas eran difíciles de explicarlas, sino porque las personas que estaban ahí, en vez de haber desarrollado su oído, en vez de haberse familiarizado con las escrituras, en vez de haber avanzado en el conocimiento de la verdad, se quedaron enanos, no desarrollaron su conocimiento. Por lo tanto, lo que él les iba a decir era así como muy fuerte para ellos, porque desconocían las verdades que necesitaban como base, como fundamento, para luego el escritor de los Hebreos darle otras verdades. Dice, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar a cuáles son las primeras o los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tal que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Nótese, en la palabra de justicia. Un término, una palabra, algo que ya ha sucedido sobre nosotros, que muchas personas ignoran. Pocos son los ministerios hasta ahora, en los 30 y algo años que tengo en el cristianismo y en más de 15 años estudiando en diferentes casas de estudio, solamente le he conocido a una sola casa de estudio que se haya ocupado de
recabar un material y especificar un material sobre lo que es justicia divina. Y cuando se enseña, pues, se escandalizan muchos cuando se enseña acerca de justicia divina, que es un material que debiéramos de conocerlo todo, pero no se conoce porque nos hemos entregado a echarnos cuento en el Antiguo Testamento de muchas cosas que no tienen la profundidad del Nuevo, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si analizamos tomando en cuenta la hilación del pensamiento, nos podremos percatar que el tema que se viene desarrollando es del sumo sacerdote, o del desarrollo que se viene realizando es del sumo sacerdote de Jesús, comparado con el de Melquisedec. Los hechos, por el poco conocimiento que tenían de la palabra, no sabían distinguir, utilizar o juzgar qué implica el discernimiento, la verdad relacionada con el sacerdocio eterno en la persona de Jesús. El escritor estaba en lo correcto en el tema que viene desarrollando al decir que no se puede discernir sin tener conocimiento de la verdad. Y el escritor dice que el alimento sólido, la palabra de revelación, es para quienes han alcanzado madurez, para los que por el uso, el escudriñar en la vivencia de la palabra, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si analizamos en la versión bíblica de Jerusalén, Nueva Versión Internacional, interlineal griego-español de Francisco La Cueva, el término sentido está relacionado con la institución espiritual, la percepción interna, mas no con los sentidos físicos, que es en lo que muchos se mueven. Aceptando esta verdad, según estas versiones, el Espíritu afirma que a causa del conocimiento de la palabra y la vivencia, de ella, es posible adquirir la capacidad para discernir el don del discernimiento, el cual opera por el Espíritu. Según 1 Corintios 12:10, tiene su operación en resultado en la mayoría de los casos como consecuencia de la inmadurez por el escaso nivel de conocimiento y la poca vivencia de la palabra, y por causa de ello no se pueden discernir las cosas ni las circunstancias. Este es un ejemplo claro para entender que los dones del Espíritu Santo en algunos casos operan como auxiliares. El otro ejemplo que tenemos de los dones como auxiliares es el don de fe. La fe como fruto y como don es sustancia, en sustancia y naturaleza son iguales, pero diferentes en operaciones. La fe es algo natural en Dios y como fruto del Espíritu es atribuida al creyente por el nuevo nacimiento. Los dones son producto de la morada del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Si en un momento determinado Dios quisiera producir un milagro o sanidad a través de mí, y al ver que la fe que está en mí como fruto no se ha desarrollado y por ende no es suficiente para realizar dicha operación por ignorar su palabra, Dios a través del Espíritu Santo inyecta fe a mi espíritu mediante el don espiritual
para alcanzar el objetivo y de esa forma auxiliar a mi espíritu en la fe. El otro ejemplo lo tenemos en el don de lengua, cuando se manifiesta el don aunado a la interpretación. Es igual a profecía cuando estos dones se manifiestan en unidad, en un gran porcentaje se da por la ausencia del oficio del profeta. Es decir, cuando hablamos del don de profecía, si acá en una reunión, en el culto, hay un profeta, imposible es que el Espíritu Santo levante a alguien con el don. ¿Por qué? Porque está el ministerio de oficio de profeta en el sitio. Entonces, el mismo Espíritu Santo que a través del don tomata colocó sobre ese hombre que está ahí o sobre esa mujer el don de profecía, ese Espíritu Santo no va a levantar. Si se necesita dar una profecía, el Espíritu Santo no va a levantar el don de profecía porque ahí está el ministerio oficial como tal. Entonces, por esa razón, los dones, reitero, son auxiliares, son secundarios, no son primarios como tal. Según estos ejemplos, queda determinado que los dones del Espíritu operan como auxiliares. Nunca se debe medir el nivel o madurez espiritual de una persona por la manifestación de un don, porque tal manifestación puede ser producto de su inmadurez para percibir, captar, entender las cosas en el mundo espiritual, por el poco conocimiento que tiene de la palabra y la poca vivencia de ella. El escuchar la voz audible de Dios se da por causa de inmadurez, cuando Dios tiene que tratar con el creyente a través de la voz audible, que es lo que se conoce como la logión, igual decir el oráculo de Dios. Se da por causa de que el creyente no tiene el sentido o el oído espiritual desarrollado en la dispensación pasada, en tiempos de los profetas, jueces, reyes, sacerdotes. Dios se tenía que valer de los sentidos físicos para poder transmitir un mensaje. Se valía de vellones, relámpagos, truenos, columnas de humo, columnas de fuego, el tumín y el urín, teofanías de ángeles, zarzas ardiendo, animales hablando. Hasta allá Dios tuvo que ir por causa de la inmadurez, por causa de la carnalidad, por causa de que el Espíritu Santo no moraba en estos sujetos. Ahora, a esta altura de la vida, no debiera tener Dios la necesidad de estar hablando en voz audible cuando tenemos la palabra profética escrita, es decir, el libro, el texto sagrado. Pero la mayoría de nosotros no acudimos al texto sagrado con la inclinación correcta, no nos hemos dejado enseñar, somos rebeldes, no hemos buscado los códigos y las reglas de interpretación, no hemos ido a las casas de estudios que sí enseñan, que dan el mensaje correcto. La mayoría de nosotros entonces andamos desordenados y queremos que Dios nos hable y la palabra que la tenemos ahí escrita no le paramos. Ahora, como arma espiritual, este tópico lo desarrollaremos con mayor precisión en el estudio de la batalla espiritual que ya en esta casa de estudio se dio, en esta escuela. Por supuesto, se dio ese tema de la batalla espiritual, conflicto entre dos reinos. Todavía no lo tenemos en YouTube, vamos para allá. Como elemento de cooperación, más adelante se estará desarrollando y analizando cada uno de los dones y podremos entender por qué se debe ver como arma espiritual y elemento de cooperación. Los dones son del Espíritu, no de la iglesia. Entendamos esto, señoras y señores. Los dones no son
del individuo que está siendo usado o de la mujer que está siendo usada. No, son del Espíritu Santo, son propiedad de Él. Por eso ahora, en el primer tema, si mal no recuerdo, decía que hay personas que dicen, no, yo tengo el don, yo tengo 2 dones, tengo 3 dones. No, no tienes 2, los tienes todos. Y no es que los tienes, están dentro de ti, porque son del Espíritu y el Espíritu Santo vive en ti. Entonces, por esa razón, podemos decir que todos los creyentes, todos los nacidos de nuevo, son portadores de todos los dones. En este caso estamos hablando de 9 dones de manifestación espiritual. Entonces, los dones no son propiedad de la iglesia, como muchos en sus manifestaciones lo han dado a entender. Ellos se manifiestan en la iglesia según la necesidad o demanda que haya. Los dones no son un artefacto eléctrico que podemos encenderlo o apagarlo a conveniencia o voluntad propia. Provienen y se manifiestan por voluntad del Espíritu. Primera a Corintios 12:11. Él es quien tiene la decisión y determinación absoluta de manifestarlos, ya que el Espíritu Santo no lo manipula ni lo controla nadie. Te lo aclaro. Pablo identifica un don espiritual como una habilidad sobrenatural concedida por el Espíritu Santo a una persona, no como la exaltación de una habilidad natural, así como cada don es una manifestación del Espíritu. Esto es una evidencia visible de su actividad. El Espíritu Santo derrama y manifiesta sus dones según su voluntad, de acuerdo con la ocasión, desde el punto de vista divino, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagro, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en su particularidad, como Él quiere, no como nosotros pedimos, no como nosotros deseamos, como Él quiere, porque Él es el dueño, pues. Primera a Corintios 12:8 al 11. Los dones espirituales tampoco puedo manejarlo según mis deseos o decisiones, ni son producto de mis emociones. Es algo sobrenatural del mundo espiritual y solo pueden ser manifestados por la decisión y determinación del Espíritu. Cuando analizamos los propósitos de los dones, nos daremos cuenta cómo siempre debe haber un motivo o necesidad para que el Espíritu manifieste un don. Existe una excepción con el don de lengua, cuando se manifiesta para devoción, es decir, para adoración, oración y alabanza. Pero se debe tomar en cuenta que dicha manifestación se hace en lo personal, en un estado de privacidad e intimidad. Cuando expliquemos la manifestación del don de lengua, daremos mejor detalles de este asunto. Otro de los aspectos en lo que debemos estar claros es que ciertos creyentes, es de ciertos creyentes, quienes se creen dueños y amos
absolutos de un don, en particular una de las ideas que más ha prevalecido en nuestras congregaciones es que Dios en forma permanente da uno o varios dones a determinadas personas, las cuales se transforman oficialmente en los únicos que hablan en lengua o interpretan o sanan. Quienes asumen esta posición se apoyan en el texto que dice: porque a este es dada palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu. Eso está en 1 Corintios 1:8 y te lo aclaramos, sin percatarse que este capítulo resalta la alternatividad, 12:8, perdón, la alternatividad de una reunión de iglesia durante la cual el Espíritu Santo está inspirando a una y a otros para manifestar sus variados dones, es decir, no son exclusivos de uno. Es decir, si Dios por alguna circunstancia me usa a mí en profecía, entonces de una vez me señala: no, ese es el pastor profeta, ese es el pastor profeta. Entonces Dios no puede usar a Jesús Enrique, Dios no puede usar a Argeni, Dios no puede usar a la suegra por allá, porque no, eso es exclusivo del pastor. No, eso no es exclusivo de nadie. Es decir, los dones son exclusivos, sí, del Espíritu, no de la gente, no de la iglesia. Y Él usa ¿a quién? Al que Él quiere. Amén. Cuando hay necesidad, cuando hay una demanda, no cuando yo quiera figurar, pantallar, no cuando yo quiera hacerme sentir, cuando yo quiera intimidar, cuando yo quiera que los demás me miren a mí como el centro de atracción. No, el centro de atracción aquí debe ser Dios, debe ser el Espíritu Santo. No significa que un individuo en particular recibe uno o más dones que son única y exclusivamente de Él. Lo que sí es cierto es que quien haya recibido al Espíritu Santo recibe todos los dones, porque Él es el Señor de los dones. ¿Quién? El Espíritu Santo, señores, es el Señor de los dones. Esto nos muestra la posibilidad de que un creyente en quien mora el Espíritu Santo posee todos los dones, ya que estos son inherentes en el Espíritu. Pero no debemos olvidar que los dones han de manifestarse de acuerdo a su voluntad y según sea la necesidad. 1 Corintios 12:11. ¿Son los dones para estos tiempos? Vamos a verlo después de un sorbito de agua. Pregunto yo, si el Espíritu es para estos tiempos, ¿los dones serán para estos tiempos también? Amén. Bueno, si el Espíritu es para estos tiempos, los dones también. Para responder a este interrogante, debemos analizar en primer lugar el propósito de los dones, los cuales son para edificar, exhortar, consolar, perfeccionar, confrontar y conformar, para que los dones dejen de tener vigencia y dejen de funcionar. La iglesia debe alcanzar en su totalidad dicha propiedad. Según el apóstol Pablo, los dones dejan de tener función cuando venga lo perfecto, pero mientras la iglesia necesite edificación, exhortación, consolación, perfección, ser confortada, hacerle sentir firme lo que ella tiene, lo que ella es, entonces van a ser necesarios los dones, porque es parte de la tarea del Espíritu Santo a través de los hombres y las mujeres que Él ha determinado usarlos en esta área. El apóstol Pablo hablando, dejarán de ser los dones, sí,
cuando la iglesia esté perfecta. Debo aclarar en su totalidad dicha propiedad. Según el apóstol Pablo, los dones dejarán de ser. Sí, pronto. Pregunto, ¿y el Espíritu Santo dejará de ser? No. ¿Y usted dejará de ser? No. Bueno, entonces usted es más importante que los mismos dones. Y el Espíritu Santo, pues súper. Ok, ¿cuándo van a dejar de ser? Cuando la iglesia ya no los necesite, cuando no sean necesarios, cuando la iglesia esté perfectamente bien. Ahora, ¿para qué van ellos a dejar de funcionar? Cuando venga lo perfecto. ¿Cuándo va a venir lo perfecto? El día que usted y yo seamos arrebatados. Eso es en cuanto a arrebatamiento. Ahora, ¿para quién no son necesarios los dones? Para los que ya murieron, los que ya partieron. Listo. Ahora, 1 Corintios 13, 8 y 10. Otros alegan que los dones del Espíritu no tienen su función para estos tiempos, afirmando en su doctrina en un pasaje que utilizan comúnmente como texto de prueba. Pasemos a analizarlo. El amor nunca dejará de ser. ¿Sabe por qué el amor nunca dejará de ser? Porque el amor es parte de la naturaleza de Dios. Y como Dios nunca dejará de ser, pues sencillamente el amor nunca dejará de ser, porque el amor, ¿cuál? El ágape, es perfecto y es eterno, igual que Dios. Igual que la fe, nunca dejará de ser tampoco. Mas las profecías se han de acabar. Sí, eso es cierto. Las profecías se han de acabar. Y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. 1 Corintios 13, 8 y 10. Solamente un vistazo a las Escrituras nos muestra que el periodo al cual hacen referencia al pasaje no es de esta época, sino a la que está por venir. Una persona, por muy indocta que sea, sabe por lógica que lo perfecto aún no ha llegado. Pablo dice que cuando venga la etapa del pleno conocimiento, de donde veremos las cosas tal como son, no como en un espejo borroso, como por ahora estamos viendo las cosas. La etapa de la perfección, a la que Pablo llama lo perfecto, viene siendo el estado de la glorificación de la iglesia, donde no necesitaremos de los dones espirituales y tampoco de los ministeriales, ninguno de los dos mata, según lo presentado por el apóstol en el pasaje. Aún estamos en la etapa de la niñez. Quiere decir que cuando seamos arrebatados no se van a necesitar los dones, ni los dones espirituales, ni los dones ministeriales, porque en el cielo nos vamos a presentar todos como siervos. Aquí nadie va como apóstol. No hay una cola para los apóstoles, no hay una cola para los pastores, no hay una cola para los evangelistas, no hay una cola para los maestros, no hay una cola aparte para los que hablan lengua, y para los que no hablan lengua otra por allá porque no hablaron lengua. No, eso es falacia, es tontería de la gente. Sencillamente allá seremos siervos y punto, porque los dones son para perfeccionar a la iglesia. Los dones espirituales, que son los de los cuales estamos hablando, carisma, y los dones ministeriales, pues no se quedan atrás. Sencillamente los dones son temporales, los dones carisma y los dones domata son permanentes hasta que nos muramos. Porque en el cielo no se ve, no se lee, ni se dice que hay un sitio donde van a estar los pastores, los evangelistas, los maestros y por allá, y los creyentes por allá aparte, no. Ahora, en cuanto al amor y a la perfección, en contraste con los dones, Pablo quiso decir los dones en comparación con el amor son temporales, y los dones en comparación con el estado de perfección son
incompletos. Por otra parte, se debe aclarar que lo dicho por Jesús en Mateo 1:13, cuando expresó: todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, quiso decir, fue que el último profeta que profetizó bajo la ley acerca del Mesías sería Juan, porque el Hijo de Dios estaba entre vosotros. Con estas expresiones Jesús no está anulando el oficio o el don espiritual de profecía, porque en Efesios 4:11 dice que él mismo constituyó profetas. Propósito de los dones. Vamos a ver para qué Dios estableció dones. Vamos a ver el propósito de ellos en esta pocos minutos que nos quedan de clase. Todas las cosas en Dios tienen un propósito y un objetivo por alcanzar. Las cosas, cuando se hacen sin sentido o dirección o direccional, pierden su significado. Los dones del Espíritu no escapan de ella. Es decir, hay un objetivo. Esta verdad, ellos fueron establecidos por Dios para la iglesia con un propósito y un objetivo. Cuando a través de los dones no se alcanzan dicho objetivo y dicho propósito, se debe a dos grandes fenómenos. La manifestación del supuesto don no es de Dios, es producto de la carne, las emociones o una influencia satánica. Se le está dando un mal uso al don. Seguidamente voy a enumerar el propósito por lo cual fueron establecidos los dones. Exhortar, del griego parakaleo, el cual indica amonestar a alguien para que siga un curso de conducta intachable. Tiene que ver con inducir al bien. Primera a Corintios 14:31. También significa llamar aparte con la idea de confrontar e instruir. Edificar, del griego oikodomeo, indica promover al crecimiento espiritual y desarrollar el bien, el buen carácter de la iglesia. Primera a Corintios 14:3, Primera a Corintios 14:3, 14:12 y 14:26. Consolación, del griego paraklesis, es el acto de asistirnos y auxiliarnos eficientemente en cualquier emergencia. Perfeccionar, del griego catartismo, que indica madurar, a completar, para llevar a un estado o nivel de madurez. Efesios 4:12 y 13. Confirma o conformar. Toda manifestación de un don espiritual viene con la finalidad de confirmar, secundar, corroborar, conformar un trato que Dios tiene con la persona. Los dones no dan sorpresa. Ellos operan bajo el principio de conformación. Es decir, cuando Dios a través de un don te da una palabra, te ministra una verdad, no viene a darte sorpresa, ya viene tratando contigo, ya tienes días ministrándote, pero tú te estás haciendo el museo para advertir y librarnos de cualquier peligro. La manifestación de un don se da con el fin de librarnos de cualquier peligro que se pueda presentar, sea por efecto de la naturaleza o por parte de una maquinación satánica.
que se está planificando para dar una emboscada. Dios, por su Espíritu, a través de los dones de revelación, nos puede poner al tanto del peligro para que no nos agarre desprevenido y produzca daños. Hechos 11, 27 y 28, 21, 10 y 11, 21, 4. A continuación voy a dar ejemplos del caso en Segunda de Reyes 6, 8 y 12 nos relata cómo el profeta Eliseo manifestó los dones de revelación para advertir a los israelitas del peligro. Y vamos cerrando con esto. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, no pases por tal lugar, porque los sirios van allá. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Eso está en Primera de Reyes, de Segunda de Reyes 6, 8 y 11. Entonces, amados y amadas, hasta aquí llegamos hoy en esta clase. Anoten dónde quedamos. Comenzando la página 12. Quedamos hasta acá. Bendiciones. Nos vemos en nuestra próxima clase.